Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Qué bueno que estamos aquí un lunes más, transmitiendo desde el Facebook Live y Instagram Live. Gracias a Dios, ¿verdad? Por las redes sociales que nos permiten estar en contacto todos nosotros y poder seguir adelante con nuestro estudio, ¿verdad? De la iglesia de Tesalónica. Un estudio verdaderamente interesante. Estamos ya en el capítulo 4. Hoy vamos a estar viendo eh, uno de el versículo 13, por supuesto, vamos a estar estudiándolo. Y bueno, pues ahí pónganme un like, pónganme algo para saber que la señal está bien, para saber que todo se escucha, se ve bien, para poder continuar. Yo no sé si es el filtro que estoy utilizando en Instagram Live, que evidentemente los de Facebook no pueden ver, pero se ve así como un poco entrecortado y pausado. Yo espero que no esté interrumpiendo el, el filtro, ¿verdad? Pues bueno, hoy estamos ya, lunes 4 de abril, ya cambió nuestro horario en México, así que ya estamos empatados con Sudamérica, ya tenemos el mismo horario, 8 de la noche, ¿verdad? Ya son las 8 de la noche aquí y 8 de la noche allá. Antes pues teníamos una hora menos y eran pues las 9 de la noche allá en Colombia y aquí las 8, ¿verdad? Ahora pues ya nos robaron una hora, así que ya estamos completamente parejos. Pues bueno, gracias a Dios, así vamos a seguir durante 6 meses, si Dios nos lo permite, pues todos establecidos en el mismo horario. Si pueden ver en la publicidad del estudio, pues ya no dice 8 de la noche México, 9 de la noche Colombia, no. ¿Por qué? Pues porque ya estamos todos en el mismo horario, ¿verdad? Gracias a Dios. Y bueno, antes de empezar a este estudio, eh, pues creo que todo mundo nosotros ya sabemos, ya hemos visto acerca de este video que subió, por supuesto, el doctor Armando Alducin en sus redes sociales y por supuesto en las redes sociales de Vida Nueva para el Mundo, acerca de los comentarios que en semanas pasadas había estado externando como consecuencia de un estudio bíblico que él, pues como todos sabemos, él es muy entregado al estudio de la palabra de Dios, es una persona que dedica muchísimo tiempo de sus días, de su vida, por supuesto, a profundizar en la palabra del Señor. Y pues bueno, la escatología, que es una de las ramas de la teología donde el doctor Armando más se especializa, pues es algo bien complicado, bien difícil, ¿verdad? Y casualmente, pues hoy vamos a ver en este estudio de Tesalonicenses un tema escatológico, pero bueno, pues creo que muchos nos llenamos de admiración, creo que muchos nos llenamos de este gozo que solamente puede producir el Espíritu Santo al ver este video, al ver esta declaración. Qué increíble y qué importante es notarnos a nosotros mismos como pues seres humanos con una mente limitada, con una mente finita, con una mente que pues no tiene comparación con la del Padre, con la de nuestro Señor Jesucristo, y que pues bueno, nosotros podemos estudiar muy a fondo las escrituras, podemos estudiar muy a fondo libros cristianos, las concordancias exhaustivas, por supuesto, la palabra de Dios, pero eso no nos exime a nosotros de error, ¿verdad? Pero eso no es en realidad lo importante, pues finalmente todos nosotros vamos madurando en el conocimiento del Señor. Es por eso que todos estos estudios, pues evidentemente están al alcance de quienes lo quieren ver, porque todos estamos procurando edificar el cuerpo de Jesucristo, a la iglesia del Señor, pues para provecho y para beneficio, ¿verdad? Pero pues no somos perfectos, no somos todólogos. La misma palabra de Dios nos enseña que sus pensamientos son mucho más altos, sus caminos también que los nuestros, dándonos en todo momento una evidencia contundente de que pues la mente de Dios está muy por encima de nosotros, pero esto no implica que no debamos de seguir estudiando, esto tampoco no implica que debamos
de ser lo suficientemente maduros en el Señor y lo suficientemente humildes para reconocer nuestras fallas. No solo al pastor Armando le ha sucedido, evidentemente nos ha sucedido a muchos que creíamos acerca de un estudio de la palabra de Dios en diversos temas que se tenían que interpretar de esta forma o de esta otra, etcétera, etcétera. Pues resulta que con la madurez, con el estudio profundo de la palabra de Dios, pues estábamos algunas veces equivocados. Yo en diversos mensajes que he tenido la bendición de poder externar y poder dar, gracias a Dios, pues he incluso también reconocido, ¿no? Que muy al inicio, cuando el Señor me permitía compartir la palabra de Dios, yo tenía temas que a lo mejor no estaban tan del todo cimentados en la escritura, ¿verdad? Y con el paso del tiempo, con el estudio, con guías, por supuesto, como el doctor Armando, pastor Jesse, pastor, todos los pastores de Vida Nueva para el Mundo y pues evidentemente muchos de los puritanos de siglos anteriores, personas que estudian también y han dedicado su vida entera a la palabra de Dios, pues nos hacen madurar, tener una comprensión más amplia. ¿Y a qué voy con todo esto? Pues bueno, te decía a un inicio, pues es tan importante y tan impresionante ver pues al doctor Armando, no por ser él, sino por que así deberíamos de ser todos, pues obviamente con toda la humildad, demostrando que es un verdadero siervo de Dios, pues disculpándose con toda la iglesia por el error que tuvo al interpretar la segunda venida de Jesucristo, ¿verdad? Esto lejos de que a nosotros nos tenga que llenar pues de juicio, de extender el dedo, de señalarlo a él, pues tendría al contrario, ¿no? Que a todos, como pasó con un servidor, el Espíritu Santo, al poder ver y escuchar sus palabras, pues nos llena de un grande ímpetu, ¿verdad? Por apasionarnos cada vez por el estudio de la palabra de Dios. Yo tuve la oportunidad de escribirle a varias personas, he leído muchos comentarios y pues a lo mejor lo que ni el mismo doctor Armando se imaginó al dar esta declaración tan correcta, tan educada, tan llena de honestidad y de humildad, yo creo que ni él se imaginó el impacto que iba a tener en la iglesia de Jesucristo, ¿verdad? Porque si eres tú de los que extendieron el dedo para juzgarlo, para criticarlo, etcétera, etcétera, pues no entendiste qué quiso hacer Dios justamente a través del doctor Armando. Y si por lo contrario te sentiste orgulloso de una persona así, sentiste que tú eras parte también de ese cuerpo al cual el doctor Armando pertenece y que aún una persona tan estudiosa, tan usada por el Señor puede cometer errores, esto trajo en todos los comentarios que yo he leído y en muchísimas cosas, me he dado cuenta que trajo también humildad a las personas, a uno mismo, por seguir escudriñando la palabra de Dios, porque como dice el apóstol Pablo, ¿no? El que piense que esté firme, mire que no caiga. El primer error de ese versículo, bueno, no del versículo en sí, sino de nuestra actitud en ese versículo, es pensar que estamos firmes, ¿verdad? Pensar que nosotros tenemos la razón absoluta de todo y es entonces cuando caemos, cuando nos descuidamos. Y qué ejemplo tan maravilloso, qué ejemplo de humildad, de amor por la iglesia, por mí, el mismo Dios, por supuesto, de parte del doctor Armando, que pues lejos de que nosotros digamos que o tengamos puesta nuestra mirada, nuestra conciencia de lo que sucedió en que él ha cometido un error y tantas veces que nos hemos discipulado con él, etcétera, etcétera, qué estará sucediendo con nuestra doctrina, lejos de todo eso, pues al contrario, ¿verdad? Todo el mundo ha reconocido que es un verdadero siervo del Señor, todo el mundo ha reconocido que es portador de la palabra del Señor, que es digno de confianza de parte de Dios para seguir enseñando. A diferencia de muchos pastores, a diferencia de esos falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles, que lejos de pedir perdón primeramente a Dios y después a todas las personas que siguen sus instrucciones, se justifican diciendo que el Señor les ha dicho, que el Señor les mandó a decir y hacer todo aquello de lo que estaban equivocados. Qué falta de humildad y qué falta de respeto para el pueblo de Dios y por supuesto y por sobre todas las cosas, qué falta de respeto a nuestro Señor, ¿verdad? En cambio, pues ahora
un servidor, estoy seguro que muchos de las personas con las que yo me disipulo, que compartimos estudios, etcétera, etcétera, nos hemos llenado de un ímpetu mayor para seguirles llevando a todos ustedes la palabra de Dios, guiados por el Espíritu Santo y orando siempre que sea Él el que nos guíe, ¿verdad? Porque pues como lo hemos visto, como la misma palabra de Dios nos enseña, tenemos que estar en el Espíritu, tenemos que ser sensibles a la voz de Dios para poder enseñar. Y de verdad, vuelvo a decirlo, qué orgullo, qué categoría de ser humano, qué categoría de hombre usado por Dios es nuestro pastor, que nos ha dejado, aún seguramente él sin pensarlo, un gran ejemplo a toda la iglesia de Jesucristo, ¿verdad? Que sea así el Señor siempre el que se haya glorificado, que su nombre sea el que siempre sea levantado, pero qué privilegio poder ser un instrumento tan grande como ha sido el doctor Armando, como lo han sido muchísimas personas para edificar la vida de todos nosotros. Si el enemigo quiso hacer algún daño, si Satanás y sus maquinaciones quisieron traer confusión o quisieron traer alguna lastimadura al cuerpo de Cristo, a su propia vida, al cuerpo pastoral del lugar en el que nosotros pertenecemos y nos reunimos, pues pasó lo mismo que en Génesis 50:20, ¿verdad? El enemigo no pensó que esto lo iba a encaminar para un bien mayor. Así que, pues bueno, gloria a Dios por su misericordia y gloria al Padre porque es una evidencia más de que nosotros tenemos en la Biblia la palabra profética más segura, ¿verdad? Y que es un camino que nosotros no debemos de olvidar ni debemos de dejar de seguir. Qué bueno que podamos atender a las lecturas cristianas de los grandes teólogos, a personas que han sido inspirados, por supuesto, por Dios para escribir grandes libros, pero ninguno puede compararse, aunque estén basados, ninguno puede compararse al estudio de las Escrituras, ¿no? Tenemos, dice la palabra de Dios, la palabra profética más segura. Así que bueno, pues yo quería comentar todo esto. Si tú gustas ahí en las redes sociales, déjame un comentario si viste y escuchaste al doctor Armando en este mensaje, cuáles fueron tus impresiones, déjame un mensaje, quisiera saber cómo está también reaccionando las personas que tienen a bien discipularse con un servidor. Y pues bueno, vamos a dar ahora sí, después de este breve comentario, vamos a dar paso ahora sí a nuestro estudio de Primera de Tesalonicenses, ¿verdad? Y bueno, pues nos quedamos en el capítulo 4. Estamos ya muy avanzados, nos falta pues prácticamente la mitad del capítulo, no menos de la mitad del capítulo 4, ya para que empecemos con el último capítulo. Y pues bueno, como pudieron darse cuenta en el anuncio, en los avisos de las imágenes, pues hoy vamos a ver, ¿verdad? El versículo 13, que bueno, en estos subtítulos que vienen en cuanto a la división de la Biblia entre capítulos, versículos, ya saben que ponen pues como unos subtítulos a partir del versículo 13, pues bueno, se llama la venida del Señor, ¿verdad? La venida de Cristo, pero pues como a nosotros ya sabemos que nos gusta estudiar muy profundamente cada versículo, a veces 2 o 3 porque no podemos perder el contexto, pues vamos a irnos con muchísima calma, ¿verdad? Bienvenidos por supuesto a todos los que ya están en línea. Les comentaba al inicio que ya tenemos el mismo horario que Sudamérica, gracias a Dios, así que pues bueno, ya estamos ahora sí todos en el mismo canal. Y dice, Primera de Tesalonicenses 4, versículo 13, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Perdón. Versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor. Discúlpenme. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos
a los otros con estas palabras. Y aquí acaba el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses. Bueno, pues evidentemente estamos aquí hablando de 6 versículos. Nos vamos a enfocar a ver primero el contexto, ¿verdad? Vamos a analizar, porque bueno, todos entendemos aquí que esto se trata de la venida del Señor, de la venida de Jesucristo, ¿verdad? Pero esto no habla de la segunda venida, sino cuando Él, como dice aquí, desciende del cielo y somos nosotros arrebatados y tenemos nuestra unión con Jesucristo en los cielos. Bueno, pues ahora vamos a ir entendiendo un poco el contexto. Nos va a llevar algunos lunes más, acabar con estos 6 versículos, como porque ya nos pudimos dar cuenta, ya en algún momento en unos episodios anteriores habíamos hablado de cuando Jesús viene con sus santos, por sus santos, vimos las diferencias. Esto pues está hablando a todas luces del arrebatamiento, el arrebatamiento que es 100% bíblico. Si no fuera 100% bíblico, ¿cómo es posible que existiera el versículo 17? Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Cómo? Pues yo creo que en las Biblias de las personas que no creen en que existe un arrebatamiento, y pues no quisiera como decir nombres, ¿verdad? Pero hay una iglesia muy ultra famosa, me atrevería a decir que la iglesia más famosa del planeta, no creen en el arrebatamiento. Pues que a mí me expliquen qué hicieron con Primera de Tesalonicenses 4:17, ¿verdad? Y aunque pueden tener muchísimos versículos con los que aparentemente pueden sustentar su doctrina, pues nada es más fuerte ni tiene un sustento más impresionante que la misma palabra de Dios, la cual no necesita de interpretación personal. Está prohibidísimo que nosotros la interpretemos de una forma personal, sino que en el estudio profundo entendemos que se interpreta a sí misma, ¿verdad? Pero bueno, en todo el contexto, pues tenemos que hablar acerca de este versículo 13, que dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Este versículo pues nos va a dar muchísimo que analizar en esta noche, ¿verdad? ¿Estamos listos? Que sea el Espíritu Santo guiándonos a todos nosotros. Te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de Jesucristo. Y bueno, pues cuando está hablando aquí acerca de estas palabras que son los que duermen, ¿verdad? Esta palabra que se ha interpretado de diferentes maneras, que pues no se le ha dado el sentido que verdaderamente tiene que ver, pues bueno, vamos a estarla analizando con profundidad, ¿no? Y vamos a estar viendo 4 puntos bien importantes acerca de este versículo 13, porque bueno, ¿quiénes duermen? O sea, a lo que quiero llegar es justamente el tema de este mensaje, la resurrección del cuerpo. Pues es que parecería así como redundante, ¿verdad? No puede resucitar algo que no sea un cuerpo, o sea, es decir, algo tangible. Porque tengo que decir que también existen, pues, algunas denominaciones dentro del cristianismo, algunas religiones, por supuesto, algunos pensamientos y filosofías que aparentemente están basadas dentro de la escritura del Padre, que dicen que cuando venga el arrebatamiento, que cuando haya una resurrección, esto no tiene nada que ver con el cuerpo. Entonces, esto es lo que ha incluso valido, ¿no?, el comentario de uno de los teólogos más importantes, de C.S. Lewis, ¿verdad?, que alude justamente a esta doctrina de quienes dicen que no, que quienes nos vamos en el arrebatamiento es en el espíritu, es en el alma, pero que no es en el cuerpo. Y eso es un error terrible. Primeramente, usando la lógica, si nosotros, por supuesto, atendemos al versículo 14 que dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Este versículo es tan importante y yo no entiendo por qué hay quienes dicen que
Porque si nos ponemos a reflexionar primeramente que todo lo que encontramos nosotros en cuanto a la resurrección de Jesucristo viene a ser un reflejo íntegro, exacto, a lo que nosotros vamos a vivir también al resucitar. Entonces mi pregunta es, ¿Cristo resucitó en espíritu? ¿Cristo solamente fue alguien etéreo que resucitó pero que dejó abandonado su cuerpo? No, ¿verdad? No hay dos tipos de resurrecciones. La resurrección tiene que ser sí o sí corporal. Y vamos a ver evidencias, 4, como te decía hace un momento, de por qué el arrebatamiento sí es algo corporal y no solo es espiritual. O sea, no solo viene el Padre, desciende del cielo, como nos indica 1 Tesalonicenses 4, y nos arrebata y encontramos al Señor Jesucristo en las nubes en espíritu. No es posible. Y no solamente por el argumento que te acabo de dar hace un momento de la resurrección de Jesucristo y de la cual nosotros ahora ya somos partícipes de la misma manera, sino habría dos tipos de resurrecciones. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también, así, no dice, de otra forma traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. No, dice, así también, lo que nos explica que es de la misma manera en la que Jesús resucitó, nosotros resucitaremos. Ahora, ¿cómo resucitó Jesús? En cuerpo. Fue su cuerpo el que resucitó, ¿verdad? El que regresó una vez más a la vida. Lo mismo va a suceder con cada uno de nosotros. A veces me han llegado a preguntar, ¿se acuerdan los que han estado una que otra vez en los tiempos que me ha tocado compartir de preguntas y respuestas? Me han preguntado justamente eso. Bueno, ¿cómo vamos a resucitar nosotros? Porque, te repito, hay muchas personas que piensan que la resurrección y que el arrebatamiento evidentemente es en espíritu y solo en espíritu, y no es verdad. Y me han preguntado, bueno, ¿y si a mí me masticó un tiburón, voy a resucitar tal cual soy? No voy a resucitar todo masticado, no, con una parte por allá, otro para acá. Si a mí, híjole, pues discúlpenme que sea tan explícito, pero por ejemplo aquí en México que estamos en estos últimos años viviendo una ola de violencia descomunal y a lo mejor un cristiano lo descuartizaron y anda un pie por allá y la cabeza por otro lado, perdón ser tan explícito. Algunas otras personas pues las quemaron, murieron en un accidente pues lamentable y se hicieron pedazos en un accidente de motocicleta. Imagínate, bueno, hasta lo más terrible que te puedas imaginar, donde hasta nuestro cuerpo está todo deshecho, calcinado, vuelto absolutamente nada. ¿Qué va a suceder? ¿Cómo voy a resucitar? ¿Por qué? ¿Cómo habría forma de que resucitara un cuerpo? Por eso dicen que es solamente en espíritu, pero no es verdad. Dios, siendo el creador del universo, pues evidentemente tiene la capacidad para que en este evento de carácter absolutamente divino, con una realización absolutamente dependiente de Dios, el Todopoderoso, para quien no existe nada difícil ni imposible, pues claro que va a ser posible resucitar en nuestro cuerpo tal y como éramos. Alguna vez alguien me preguntó, bueno, ¿y si, por ejemplo, yo dono mi corazón, ¿no? Y entonces, en el momento en que los sepulcros están abiertos, en el momento del arrebatamiento, que todos en cuerpo subimos, pues yo ya no tengo corazón, ni tengo córneas, ni tengo riñones, yo todos los doné. ¿Cómo puedo hacer eso? ¿Qué tal que, fíjate qué preguntas, qué tal que un mundano es propietario ahora de mis órganos y yo como cristiano pues resucitaré en mi cuerpo? ¿Y qué me voy a ir sin mis córneas, sin mi corazón? Porque esas siguen estando en la tierra con el mundanote ese el que se quedó en mi corazón. ¿Quién se queda con el corazón? ¿Me quedo yo o se quedan los demás, no? Me da risa, pero en el buen sentido, porque son preguntas válidas, familia, son preguntas válidas, iglesia, que tienen obviamente una respuesta y que tenemos que ser capaces de responder. Y no importa si yo soy cristiano
se abre el sepulcro y yo había donado mi corazón y mis córneas y el mundano se quedó. Cuando sea el arrebatamiento, el Señor está restaurando todas las cosas a su origen. O sea, al Señor, por ejemplo, no se le acaba el poder para poner otro corazón de carne en mí, para poner otras córneas, para poner otro hígado, ¿verdad? El Señor no nos parcha, el Señor hace nuevas todas las cosas. Y en una resurrección, pues, ¿qué le faltó a Jesucristo? O sea, acuérdense que fue torturado y fue golpeado. Dice la Escritura que no rompieron ninguno de sus huesos, eso sí es verdad, pero su carne fue despedazada. Dice el profeta Isaías 28 que él era sin 28 o 23, ayúdenme por favor, que él era sin forma, que no se le podía reconocer, que las heridas que sufrió desgarraban su piel, ¿verdad? Seguramente tenía pedazos de su piel, huesos expuestos, fuera, perdió toda su sangre. Bueno, tantas cosas que padeció nuestro precioso Jesucristo, pero ¿cómo resucitó? No resucitó sin forma, no resucitó sin los pedazos de carne. Acuérdense que esas armas que utilizaba el Imperio Romano, bueno, si ustedes llegaron a ver esta película tan bien realizada de Mel Gibson, de la pasión de Cristo, la tortura que es capaz de infligir el Imperio Romano a Jesucristo fue devastadora, ¿verdad? Y aún así todo eso se queda corto con el relato de la Biblia. Entonces imagínense, pues Jesucristo no resucitó sin esos, con esa piel toda desgarrada, con esos huesos expuestos. Dice Isaías que su carita no tenía forma, que era irreconocible. No, ¿verdad? Porque nos da a nosotros el libro de Hechos toda la evidencia de que se reconoció a Jesucristo. Lo que sí tenía Jesucristo, por supuesto, eran los clavos en las manos, en los pies y la herida de su costado, ¿verdad? Eso tiene un significado prominente que no viene al tema, pero hay una razón por la que el Señor resucita con esas heridas. El apóstol Juan las ve incluso en el libro de Apocalipsis, cuando es llevado en el Espíritu, por supuesto, e inspirado por Dios para escribir, y él tiene la visión de Jesucristo y ve al Cordero inmolado y ve a Jesús resplandeciente, dice que lo ve y cae al suelo, etcétera, etcétera. Bueno, no es el tema, pero Jesucristo resucita con todo completo, ¿verdad? Evidencia, como nos muestra el versículo 14, así también traeré a Dios con Jesús a los que dormimos, a los que somos cristianos. No es sin mi corazón, sin mis córneas, no es sin la pierna que se masticó un tiburón, no es sin mi, ya saben, imagínense todos descompuestas, las personas que se murieron, que eran parte del reino de los cielos en el Titanic o en algún naufragio, o que se quedaron congelados en una montaña, etcétera. No, 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 no. El Señor, por supuesto, que restaura nuestro cuerpo de donde esté, de una forma milagrosa, de una forma con un carácter divino, porque dice la Escritura, fíjense en el versículo 16, dice: el mismo Señor con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, a aquellos que ya ahorita están muertos, ¿verdad? Pero oigan, porque el Señor mismo con voz de mando, Él manda que las cosas existan, Él manda que las cosas subsistan, Él manda y sustenta todo con el poder de su voz. ¿Tú crees que no va a decir: a ver, feldespato, que te quedaste chimuelo porque te chocaste y vas a resucitar después del accidente y sin dientes? No, o sea, el Señor manda por su iglesia, una iglesia que gracias a Jesucristo es íntegra en espíritu. ¿Cómo no habría de ser íntegra en cuerpo, verdad? Espero que más o menos pues te haya quedado un poquito claro, porque es bien importante que comprendamos que el arrebatamiento, la resurrección, tiene que ver con el cuerpo, no con el espíritu, no con el alma, porque vamos a empezar a analizar cómo es verdadera, en 4 partes, en 4 puntos, cómo es verdaderamente
una razón que nos da la Escritura de entender que es en el cuerpo. La evidencia más clara siempre va a ser 1 Tesalonicenses 4:14. Así también, apúntalo ahí, enciérralo en tu Biblia, sácale una flechita y dice, así también, que quiere decir de la misma forma, sin variación, exactamente como Jesús. Eso es lo que quiere decir. Y bueno, ¿cómo nosotros podemos pensar que no es en el cuerpo si lo que nos dice el versículo 13 es muy interesante? Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. La palabra dormir se ha utilizado en muchos más versículos a lo largo y ancho de la Escritura para ejemplificar la muerte, para describir la muerte. O sea, el versículo diría, tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que han muerto, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, ¿verdad? Entonces, si el significado de esta palabra, fíjate, primer punto de los 4 que vamos a ver, ¿por qué es corporal la resurrección? Por si te parecía, te repito, redundante el título del mensaje, no puede haber otra resurrección, sino corporal. Hay una similitud entre el sueño y la muerte, ¿verdad? Un cuerpo muerto es como un cuerpo dormido, o un cuerpo dormido es como un cuerpo muerto. Llega un momento en que nosotros somos muy parecidos, ¿verdad? Cuando estamos durmiendo, porque estamos inertes, porque estamos sin movimiento. No estoy diciendo que sea igual, familia, hermanos, hermanas en Cristo, porque luego van a decir, es que Bruna dice que cuando dormimos estamos muertos, o cuando estamos muertos en realidad estamos dormidos. No, dije, hay una similitud, no que sea igual, entre el sueño y la muerte. Un cuerpo muerto y un cuerpo dormido son realmente muy parecidos. Algunas veces seguramente hemos observado a alguien que está, por ejemplo, lamentablemente, en un ataúd, por ejemplo, y no muchos comentarios se hacen de las personas que llegan a ver a los muertos en el ataúd y dicen, es que pareciera como si estuviera dormido. A eso es a lo que me refiero. Espero que me esté explicando, ¿verdad? Y dice, parece que está dormido. Y pues, repito, en cierta forma, pues así, es verdad. Nuestros cuerpos cuando estamos dormidos tienen las características, pues, de inmovilidad, ojos cerrados. Normalmente, cuando vemos algún ataúd o está en observación en algún ataúd, pues se ve paz, se ve tranquilidad, lo que normalmente también vemos cuando alguien está durmiendo bien, que está descansando, ¿verdad? La gran diferencia, pues evidentemente, es que pues hay una respiración, el cuerpo sigue latiendo, pues el sueño es temporal, y aunque la muerte como tal también es temporal, pues estamos hablando sí de otro estado, ¿verdad? No va a haber un despertar a cierta hora, a cierto día de la semana, sino hasta que sea la resurrección de los muertos, como ya vimos en los primeros episodios de esta serie, ¿no? El sueño tiene un despertar y la muerte, por supuesto, también en la resurrección. Esa es como la primer similitud. Bueno, ¿cómo podríamos nosotros hacer semejante esta similitud entre el sueño y la muerte si no fuera algo corporal? ¿Verdad? O sea, sería absurdo decir que a lo que se está refiriendo, por ejemplo, el apóstol Pablo en el versículo 13 acerca de los que duermen, tenga que decir que verdaderamente es en el alma y no en el cuerpo, porque dime qué alma y qué cuerpo duermen. O sea, es absurdo. Entonces, el primer punto que a nosotros nos puede dar como evidencia de que verdaderamente es algo corporal es la similitud que hay entre el sueño y la muerte. El punto número 2 es justamente la traducción de esta palabra duermen, que tiene una raíz griega que significa, que se llama, apúntalo ahí, keimai, K-E-I-M-A-I. Keimai, que significa acostarse. Ok, vuelvo a la misma pregunta en este punto número 2. Si la palabra keimai es la palabra original para dormir,
Pregunto yo, ¿hay algo, alguna evidencia o ya por pura lógica, hay alguna evidencia a lo largo o ancho de la escritura donde nosotros podamos ver que un espíritu se acuesta? No, ¿verdad? Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que se han acostado, de los que se han echado. Acá es medio feita la palabra porque luego dicen los animales son los que se echan, nosotros los humanos son los que se acuestan. Pues sí, pero la palabra original keimai significa echarse o acostar. No queremos que ignoréis acerca de los que se echaron, de los que se acostaron, es decir, la analogía con los muertos. Si no fuera corporal, ¿cómo podríamos nosotros imaginarnos que no hay un solo lugar en la escritura que a nosotros nos enseñe que un espíritu se echa o se acuesta? No es así. Y lo más importante que he venido diciendo desde el inicio es que la palabra resurrección se refiere específicamente al cuerpo. Por eso el título del mensaje es la resurrección del cuerpo. No es algo de verdad redundante a causa de los que creen otra cosa. La palabra griega que se utiliza para resurrección es la palabra griega anastasis o anástasis. Hay diferentes formas de colocar el acento. Anastasis o anástasis. Y proviene, pues, por supuesto, de dos palabras griegas. Es un conjunto. Escucha. Istemi, con H al inicio, istemi, que junto con la preposición ana, que significa levantarse o poner en pie, nos da justamente la palabra poner en pie un cuerpo. Levantar un cuerpo, y solo un cuerpo se puede poner de pie, solo un cuerpo se puede levantar. ¿Han oído que algún espíritu se levante? ¿Han oído que está echado, tu espíritu está echado, tirado, de holgazán, de zángano, sin hacer nada? Tu espíritu está así holgazaneando y de pronto se levanta. No, ¿verdad? Eso sucede con los cuerpos. Entonces, anastasis viene de la palabra cuerpo y ponerse de pie. Ana significa levantarse, istemi, que es la proposición de ana, ponerse de pie, levantarse. Solo un cuerpo puede hacerlo. Entonces, a nosotros en este punto número 2, la raíz de la palabra dormido tiene que ver solo con un cuerpo. No con un espíritu, no con un alma, o con nuestra alma, o con nuestro espíritu, porque sería absurdo decir que que un alma o un espíritu resucita. ¿En qué momento se puso de pie, que es la palabra real de resurrección? ¿En qué momento se levantó? No me vengan, con todo respeto lo digo, con eso, como dicen en la Iglesia Católica, que pues si levantamos el corazón es el alma, es donde radican mis pensamientos, mis emociones, etcétera, etcétera. Ya ves que sí, Bruno, porque yo en la misa digo, o el cura, el sacerdote, como le quieras mencionar a esta persona, que dice, levantemos el corazón y todos, como borregos, lo tenemos levantado hacia el Señor. Ya ves, Bruno, cómo el alma así se levanta. No, por favor. Esto es Biblia, no son liturgias, no son ortodoxias, no son cosas de carácter humano, inventado, escrito por la tradición o por la conveniencia o por el control social. No, esta es la palabra de Dios. Entonces, no podemos hablar de otra resurrección si no es solamente corporal. El alma, el espíritu no resucitan. Primero, no se ponen de pie, lo que significa la palabra. El alma y el espíritu no se levantan. Pues, ¿en qué momento se echaron o se acostaron? No es así. Esto habla forzosamente de un cuerpo. C.S. Lewis, en uno de sus libros, incluso hace burla, ¿no? Bueno, no burla, sino estudiando un poco acerca del tema, se refiere a un sarcasmo, ¿no? Con un poquito de fuerte la palabra que dice como para ridiculizar a aquellos que creen que la resurrección es una resurrección de espíritu y no de cuerpo. Porque C.S. Lewis pregunta,
¿qué posición adopta el alma o el espíritu cuando se acuesta en la muerte? Y pues sí, ¿no? ¿O qué posición adopta el espíritu cuando se levanta en la resurrección? Porque pues evidentemente, ¿qué postura tiene el espíritu o el alma cuando se muere? Y en segundo lugar, bueno, ok, ya se murió. Ahora, ¿qué postura o qué posición cuando se levanta, cuando resucita? Que pues evidentemente no resucita. Lo que nos lleva, por supuesto, a comprender las palabras tan impresionantes de Jesucristo en los evangelios, cuando habla acerca de la condenación eterna, de que no hay un alma, un espíritu que vaya a ser destruido por no reconocer a Jesucristo, no. Él dice que en el fuego eterno será el lloro y crujir de dientes, ¿no? En la condenación eterna, nada de que se desaparecen, se destruyen, dejan de existir en cualquier plano astronómico, en cualquier plano universal, en cualquier plano espiritual, demoníaco, divino, en lo que tú me digas, deja completamente de existir, ¿no? El alma, dice la escritura, que el espíritu no puede destruirse. Entonces, es real. Si hay un fuego eterno, ¿para qué tendrías puesto ahora sí que en la cocina el fuego eterno si no va a haber a quién echar, ¿verdad? O no va a haber a quién mandar. Bueno, no se mandan, se van solitos por traspasar a Jesucristo. Si fuera eterno, pues como para qué. Porque el alma es eterna. Entonces hay una vida eterna, como lo hemos dicho en los episodios pasados, pero también hay una condenación eterna. No se va a destruir el espíritu. Su castigo no es la destrucción instantánea, inmediata y absoluta. No, hay un tormento eterno. Qué cosa tan impresionante. La misma palabra de sueño que se utiliza en el versículo 13, también se refiere pues obviamente a un sueño natural, no en todas las palabras. Por eso es importante, familia, hermanos, hermanas, tener una concordancia exhaustiva, tener los diccionarios en el original hebreo, en el original griego, porque nosotros podemos ver si cada vez que hablan de dormir verdaderamente significa eso. Y no es así. Por ejemplo, en Lucas 22:45, cuando dice que se levantó a orar y que Jesús se levantó a orar y fue a sus discípulos y los encontró durmiendo en este tiempo de crisis de Jesucristo, cuando le dice, por favor, yo voy para allá, pero ustedes quédense a orar conmigo, no quédense aquí orando, porque estoy triste, mi alma está conmovida hasta la muerte, etcétera, y les pide que oren con él. Ya Jesucristo se va y estos regresan y ahí estaban dormidotes. Esa palabra, por ejemplo, sí significa esto. No vayas a pensar que significa, entonces, según Bruno y según la palabra del original griego, entonces que imai, dormir, significa que entonces cuando regresó Jesucristo los apóstoles no estaban dormidos, sino realmente estaban muertos. No, sí estaban, esa palabra sí es dormidos, y así pues nos va enseñando la concordancia, ¿verdad? A encontrar las palabras que significan lo que dicen, o la interpretación fue equivocada, perdón, la traducción fue equivocada y se tradujo de esa manera o se interpretó de esa forma cuando hicieron la versión. Por eso, gracias a Dios y gracias a su misericordia, existen personas que dedicaron su vida entera a encontrar el original de las palabras. Además que, en serio, es maravilloso. Por aquí lo tengo. Aquí está. Este es el Strong. Y aquí está el Vine. Otro magnífico diccionario. Y este de aquí, súper gordo, también es un diccionario enciclopédico, bíblico. Son herramientas fundamentales para poder encontrar los verdaderos significados de la palabra de Dios, ¿verdad? A veces hay palabritas que se cambiaron y creemos que significa literal. Hay que profundizar y ver el original griego, el original hebreo, y a veces te vas a encontrar que, perfecto, sí significa lo que dice aquí. Otras, pues ahí en la traducción pues, quisieron poner, o se tradujo mal, pero pues gloria a Dios que tenemos todas estas correcciones, ¿verdad? Bueno, punto número 3. La Biblia pues también nos enseña que la resurrección es cuerpo por las palabras del Padre. En Eclesiastés 12:7, acompáñame rápidamente, está ahí después de los Salmos, después de los Proverbios y antes de Cantares, ¿verdad? Está Eclesiastés 12:7 que dice lo siguiente, fíjate
lo que escribe aquí. Y esto todos lo conocemos porque volvemos a lo mismo. La iglesia tradicional lo toma ahí como una letanía, pero pues ni en cuenta de qué caramba estamos hablando. Y dice el versículo 7 de Eclesiastés 12, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio, ¿verdad? El polvo vuelva a la tierra y el espíritu vuelve a Dios. El polvo, es decir, nuestro cuerpo, ese polvo que está establecido en Génesis 3:19. Génesis 3:19, todos conocemos este versículo, pero vamos a leerlo. Génesis 3:19 dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Me doy a entender, nuestro cuerpo en Génesis 3:19 y al que se refiere Eclesiastés 12:7 es el mismo cuerpo que tuvo Adán, al que era polvo, fue tomado del polvo de la tierra y entonces Dios sopló en el hombre el aliento de vida y el espíritu de Dios obviamente nos dio un espíritu de vida aparte, la vida aparte de Dios, el cuerpo que irá a dormir, a morir, hasta que se levante, hasta que se resucite, solo el cuerpo. El espíritu del creyente regresa con Dios. Eclesiastés 12:7, y el polvo a la tierra. Somos polvo al agujero, ¿verdad? Como dicen, el muerto al pozo y el vivo al gozo. Bueno, pues al pozo, el polvo vuelve a la tierra. ¿Qué polvo? El de Génesis 3:19, nosotros. Pero ¿qué dice? Como era. Y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. ¿Ven? Entonces, una evidencia más en este punto número 3 de que el levantamiento, la resurrección, es de los cuerpos, puesto que Eclesiastés 12 y Génesis 3 dice que somos tierra, y somos tierra, creo, aunque te haya masticado el Willy, aunque te haya masticado mandibulín, es una alegoría, pues fuimos formados del polvo y nuestro cuerpo pertenece a la tierra. Es algo físico el cuerpo 100%. De hecho, una de las evidencias científicas de que la Biblia es verdad, justamente habla acerca de este versículo de Génesis 3:19, puesto que todos los elementos químicos de los cuales está compuesto nuestro planeta, la Tierra, nuestro planeta Tierra, son los mismos compuestos y elementos químicos que componen nuestros organismos. ¡Qué cosa tan increíble! Los mismos elementos que componen la Tierra es lo que compone el ser humano. ¿Por qué? Pues simple, una razón. Fuimos formados del polvo de la Tierra. ¿Pero qué dice? ¿La resurrección es del Espíritu? No. Nosotros nos vamos al hoyo y el Espíritu va con Dios. ¿Quién se levanta? ¿El Espíritu? Pues no, porque el Espíritu está con Dios. ¿Quién se levanta? El cuerpo. Somos los que estamos en el agujero, ¿verdad? Y ya no quisiera tomar más tiempo porque podríamos redundar, pero como punto número 4, los primeros cristianos también adoptaron una palabra justamente cuando, bueno, quiero explicarlo. ¿Te has preguntado de dónde viene la palabra cementerio? Es algo súper interesante. Viene la palabra de griega, por supuesto, que se llama koimeterion, con K. Koimeterion. Koimeterion, que significa lugar o casa de descanso para extranjeros. También significa un lugar para dormir, ¿verdad? Y entonces, pues imagínense los antiguos cristianos utilizando esta palabra griega, koimeterion, para nombrar al lugar donde depositaban a sus seres queridos, que ya estaban dormidos, entiéndase, muertos. Ese lugar, pues como nosotros le llamamos, ¿cómo le llamamos? Cementerio, ¿verdad? En el original griego eso significa casa de descanso, un lugar para dormir. De ahí es de donde viene la palabra cementerio. Volvemos a lo mismo, amados hermanos y hermanas que nos están escuchando, viendo.
¿Cómo podríamos nosotros poner preguntas, lógica, un lugar de descanso para un extranjero, un lugar de descanso para dormir, para un alma o un espíritu? ¿Verdad que no? ¿En qué momento nuestro espíritu se cansa? ¿O en qué momento dice, ay no, yo ya no puedo más, déjame descansar tantito y se acuesta el espíritu, ¿no? Y ahí se echa como 3 días y luego ya regresa, se levanta, es decir, resucita y otra vez ya anda súper bien el espíritu, ¿verdad que no? O sea, parece, es que hasta cierto punto pues es gracioso, ¿no? Digo, Dios también está lleno de muy buen humor, así que nosotros tenemos que tomar también este tipo como de ejemplos, pues con humor, porque nos hacen entender de una forma muy digerible y de una forma muy fácil cómo lo que estamos justamente hablando, la resurrección tiene que ser forzosamente corporal. Y si los primeros cristianos adoptaron estos lugares y les llamaron lugar de descanso, es decir, lugar para el reposo, lugar para el descanso, o sea, como un hotel, digamos, pues evidentemente es para un cuerpo, ¿no? Y este descanso, este dormir, lugar para dormir, repito una vez más, no es el dormir del Evangelio de Lucas, sino es el dormir keimai, que se traduce como echarse y acostarse, ¿verdad? Lo que no puede hacer jamás un espíritu ni un alma. Entonces, de la palabra koimeterión es de donde viene la palabra cementerio, la misma palabra que se usa aquellos días para las posadas o los mesones. Es bien importante que comprendamos que también en épocas de Jesucristo, hace 2000 años, justamente estos lugares, pues no sé si han visto algunas películas que pues en lugar de llamarse hoteles o llamarse resorts o yo no sé, eran posadas, eran mesones, eran justo eso, una posada donde te albergaban, te daban comida caliente, a lo mejor una bebida, podías pasar la noche si había una noche de tormenta o una noche de invierno, yo no lo sé, ¿no? Son como lugares cómodos, son como lugares acogedores, justamente aquellos que pasan, llegan a ese lugar para descansar, o sea, como si fuera pues, un hotel de carretera, ¿verdad? Yo he tenido la bendición de andar en motocicleta por muchos lugares de la nación y por algunos también bastantes lugares de Estados Unidos, y a veces donde ya estábamos cansados, a veces donde encontrábamos, llegábamos a un hotel, ¿no? Lo que podríamos nosotros denominar, si hubiera existido la Harley en épocas de Jesucristo, ay, hubiera dicho Jesús hasta el frente de todos los bikers, ¿verdad? Aquí hay un coimeterión, aquí hay un cementerio, aquí hay una posada o mesón, también significaba eso. Entonces, repito, o como dicen ustedes en Colombia también, vuelvo y digo, o vuelvo y repito, ya hasta me hice pelotas, ¿cómo es posible que exista un coimeterión, una posada, un mesón o un lugar para dormir para un alma o para un espíritu? No existe en ningún lugar de la Escritura. Entonces, este versículo 13 de Primera de Tesalonicenses 4 nos da a nosotros muchísima luz de cómo podemos nosotros comprender y entender que la resurrección tiene que ver con el cuerpo y no con el alma. Ahora, con esto terminamos. ¿Qué de importante tiene esto? Muchísimo, muchísimo. Primero, para que comprendamos que aquellos que predican o aquellos que enseñan la doctrina de que es en el espíritu y no en el cuerpo, cometen un serio error, genuinamente equivocados, sin afán a lo mejor de tropezar a algunos hermanos, pero que nosotros podamos, con la ayuda del Espíritu Santo, sacarlos de un error, podemos comprender ahora que es en el cuerpo, ¿verdad? Porque una vez más, eso que encerraste, esas dos palabras del versículo 14, así también significa de igual forma que lo hizo Jesucristo, así mismo lo hagamos nosotros. Pero aquí viene, y esto es lo más importante. Tampoco queremos, dice el versículo 13, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Qué cosa tan importante es el arrebatamiento de la iglesia? Que el Señor con voz de mando descienda de los cielos para ordenar a todo el cuerpo de Cristo que ya ha muerto, que resuciten. Y después los que quedamos y que estamos vivos,
seamos arrebatados y todo la iglesia de Jesucristo nos encontremos con el Señor en el reino, más bien en las nubes, dice la Escritura. No habla del reino de los cielos, lo vamos a entender poco a poco, pero dice que nos encontraremos en las nubes para estar siempre con el Señor. Dice el versículo 17 es final, y así estaremos siempre con el Señor. Qué cosa tan maravillosa. La resurrección de todos los muertos en Cristo resucitarán primero. Es decir, los cristianos, la iglesia. Luego nosotros, los que vivimos. Es decir, si ahorita viene la voluntad del Señor con esta voz de mando, voz de arcángel, con trompeta de Dios, ahorita, ¡bum!, se van a abrir los sepulcros. Claro que esto va a pasar así, Esto es un abrir y cerrar de ojos. Lo vamos a ver cuando abarquemos parte del Evangelio de Mateo, como un relámpago, ¡bum! Se va a oír un estruendo y ¡bum! Pero antes de que nosotros seamos arrebatados, los que estamos vivos ya se tuvieron que haber abierto los sepulcros para también ser arrebatados de los sepulcros y de todos los lugares de donde estén. Dice la Biblia que la tierra, el mar y todos van a entregar a sus muertos y van, dice la Escritura aquí en el versículo 17, los muertos en Cristo resucitarán primero, y dice luego nosotros. Y ahorita viniera el Señor, primero se abrieron las tumbas, resucitaron y después nos vamos tú y yo. ¿Seguro? Yo tengo la plena convicción, porque el Espíritu Santo le ha dado convicción a mi espíritu de que soy hijo de Dios, de que yo tengo la vida eterna gracias a Jesucristo, ¿verdad? Espero que tú que estás viendo, todos los que están escuchando algún día, en algún momento este mensaje, tengan esa plena certeza. Pero voy hacia el final. Lo que te quería decir, me tomo un minuto. Dice, la razón por la que Pablo les escribe esto viene después de la coma, es decir, la segunda parte del versículo 13, para que no os entristezcáis como los otros, que no tienen esperanza. Qué grande bendición que la resurrección es un hecho completamente real y completamente bíblico. Qué grande bendición que nosotros podamos tener la esperanza de que resucitaremos, de que no se acaban aquí las cosas, sino que siguen aún adelante y de una mejor forma. Dice, como los otros, aquellos que no conocen de Jesucristo, aquellos que no conocen del arrebatamiento, aquellos que no conocen que llegará un momento en que nos reuniremos con Jesús en los cielos, se entristecen. Nosotros no podemos ser así. Hay una esperanza. No estoy diciendo que no lloremos, que no nos duela, que no nos hagan falta nuestros seres queridos. Pero nosotros avivamos el Espíritu, porque el Espíritu Santo a nosotros nos hace entender que esto no se acabó aquí, que eso apenas comienza. La vida eterna, la maravillosa vida que Jesús nos ha prometido, es nuestra grande esperanza. Qué lástima por aquellos que no tienen esta esperanza. Y gloria a Dios, que su nombre es exaltado, alabado y glorificado, porque en ti y en mí existe esta esperanza. Pues bueno, gracias a Dios. Que Dios les bendiga a todos. Paz y gracia de parte del Señor Jesucristo, y nos vemos la siguiente semana. Muchas bendiciones.